Alcalde de la insigne cofradía penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno, alcaldes de la misma, miembros del Cabildo de Gobierno, amigos, amigas todos, cofrades, alcaldes de otras cofradías y miembros también de sus juntas de gobierno. Estamos en casa, verdaderamente. Yo así me siento en la cofradía de Jesús Nazareno. Siempre me he sentido así. Me ha unido especialmente a ella el acto que celebramos ayer, de gran significación y que yo aprendí a realizar cada año desde pequeño, precisamente desde la mano de mi madre, que me trajo aquí la primera vez, como recordé en el pregón que pude pronunciar en el 2010 y que fue sin duda para mí un pregón muy especial. Ese fue un motivo para unirme más a esta cofradía. Y desde entonces es casi una comunicación a lo largo de todo el año, porque tenemos pues una forma también de reunirnos los primeros viernes de mes a comer pues algunos cofrades de Jesús Nazareno y algunos añadidos como soy yo, una comida que yo siempre califico que es patrimonio inmaterial de la humanidad por la amistad que se desarrolla en la misma. Bueno, yo en realidad se lo digo porque somos solamente hombres. Y entonces yo siempre digo, esta comida, sin proponérnoslo, es patrimonio inmaterial de la humanidad, pero está abierta a mujeres, Bueno, pues vamos a hablar de un tema serio como es los 300 años del besapié de Jesús Nazareno. Es sin duda un tema histórico complejo porque toda aquella celebración que cuente con el apelativo de tradicional, pues existe detrás una prolongada trayectoria, pero una dificultad a la hora de datar su origen. Por distintas circunstancias y por distintos artículos y bibliografías y cronistas, es bueno recordar aquí a José Luis Carreño. Recuerdo tener guardado en mi archivo, en mi pequeño archivo personal, un artículo publicado pues hace muchos años de una entrevista que a Carreño le realizó la periodista María Aurora Viloria y donde hablaban precisamente de los orígenes del besapié. Hemos celebrado los 300 años del besapié en el día de ayer, pero debemos tener en cuenta que probablemente son más años. Lo que hemos celebrado especialmente es la continuidad de ese besapié. Y eso viene dado porque en el año 1715 la cofradía concluyó las obras del camarín que llevaban hasta la imagen. Si se realizaba un camarín era para poder acceder a la imagen, para poder venerar la imagen. Pero hubo otro tipo de obras que llevaron a trasladarla al titular de la cofradía a la iglesia de Santiago, y a su vuelta en 1697, es decir, antes de 1715 naturalmente, pues se va a producir probablemente ahí el primer besapié. Incluso yo me atrevería, como le indiqué al alcalde hace unos días, en una jornada que tuvimos un buen rato en el archivo, por cierto es un archivo histórico, un auténtico tesoro el que tiene esta cofradía, muy bien organizado, muy bien clasificado, aquí hay personas culpables de todo ello. Yo les decía que como hipótesis, pero la imagen tiene muy bien dispuesto el pie para ser besado. ¿Quién nos dice, porque la imagen no la tenemos documentada, que entre las condiciones que se puso a ese escultor, luego diremos algo de quién pudo ser el escultor, estaba la posición del pie? Los cofrades cuando encargan algo y lo pagan, lo dejan todo atado y bien atado. Que pueda ser una disposición ad hoc para poder recibir la veneración de sus cofrades. En realidad fue un proceso complejo el que tuvo la cofradía en los años anteriores de 1715. Un proceso complejo. Ya saben que nació
en el convento de San Agustín, lo que es el archivo municipal, en 1596, suponemos que no antes, en 1596. Hay una regla perfectamente documentada y aprobada por el primer obispo de Valladolid, Bartolomé de la Plaza, y que llegado un momento los cofrades de Jesús Nazareno se van a independizar de los agustinos, de ese convento que configura con el de San Benito la gran manzana monástica que definía Teófanes Ejida. Fue una independencia traumática. Hubo otras independencias de cofradías con respecto a los frailes, porque casi todas las cofradías penitenciales nacieron en conventos. Esta fue realmente traumática, como veremos a continuación. Precisamente en el libro de actas, en el segundo libro de actas, pues dicen una nota al margen, una nota que es histórica. Dice: día 3 de abril de 1676 años. Salió la procesión de Viernes Santo del convento de San Agustín, calzado, y se quedó en la ermita de Jesús Nazareno con todos los pasos y estandartes y guiones, y desde entonces sale todos los años de dicha ermita, siendo alcaldes Claudio de Pita y Andrés de Medina. Ese fue ese acontecimiento singular, realmente novelesco. Ustedes imaginan, salen la cofradía de un sitio y ya no vuelven. Esa fue la independencia de los nazarenos. Naturalmente habían ido construyendo una ermita. Los otros no sé cómo no se pudieron enterar, los agustinos. Bueno, hay muchas cosas todavía que las tenemos realmente en el misterio. Y claro, pues a partir de 1676 los agustinos no se quedarán ahí parados, sino que van a pedir a los cofrades y bajo pleito que les devuelvan los pasos. Y será entonces cuando los cofrades de Jesús Nazareno tengan que realizar una nueva talla titular, un nuevo Jesús Nazareno, porque ya saben, y si no yo se lo explico, parece ser, según todas las hipótesis, que el primitivo Nazareno es la imagen central del actual paso de Camino del Calvario. No sabemos quién es el escultor del segundo Nazareno, del actual Nazareno. Tenemos tres posibilidades muy claras. En torno a 1677, 78, 79, esas tres posibilidades son Juan Antonio de la Peña, Juan de Ávila y Alonso de Rozas. Esos son los tres mimbres con los cuales los cofrades de Jesús Nazareno pueden manejarse. Y además esos tres escultores, Juan Antonio de la Peña, Juan de Ávila y Alonso de Rozas, acaban de trabajar los tres juntos en la iglesia del Colegio de los Ingleses, que se acaba de inaugurar en 1679. No está documentado, no sabemos quién es el escultor del Nazareno, pero puede encontrarse entre esos dos. Hay algunas veces, yo leía no sé, en un programa últimamente que estaban entre Juan Antonio de la Peña y Alonso de Rozas. Tenemos que buscar y tenemos que encontrar ese contrato. En mi opinión, supera al modelo original. Supera al modelo original porque el modelo original es de Pedro de la Cuadra. Pedro de la Cuadra era un escultor de una medianía en Valladolid, muy informal a la hora de cumplir los plazos, y sin duda o Juan Antonio de la Peña o Alonso de Rozas o Juan de Ávila supera con mucho a la primera talla. Es decir, no hay mal que por bien no venga. Se le quedaron los agustinos, pues tan a gusto se quedaron. Sinceramente, el segundo Nazareno, ya les digo, no está documentado, y en ese libro del cual proceden estas fotocopias, pues probablemente en ese libro se encuentre ese nombre. También es curioso que a pesar de todo ese pleito, naturalmente continúan las obras. Es una ermita pequeña, es una iglesia pequeña.
los cofrades tienen que pedir dinero prestado, tienen que pedir un censo. Todo el mundo pedía dinero prestado, incluso cuando le tenía, era una forma de invertir. Todo el mundo tenía un censo y compraba un censo. Y al mismo tiempo que pedían dinero prestado y que continuaban las obras a ese final del siglo XVII, pues también tenían una relación muy especial con las otras cofradías. En realidad estamos viviendo un momento de expansión constructiva de las cofradías. La Veracruz ha ampliado su propia penitencial. Se han inaugurado las obras en el año 1683. La Pasión está ampliando también su propia penitencial. Se van a inaugurar las obras en 1707 y en 1710 se va a inaugurar el nuevo camarín de la penitencial de las Angustias. De esas tres cosas también se va a informar en el libro de actas, en el libro de acuerdos. Es mejor decir el libro de acuerdos, porque la dificultad es que ahí se toman los acuerdos, pero luego algunas veces no sabemos qué es lo que realmente pasa. No hay una descripción, salvo de las cosas más importantes. De una de las cosas más importantes va a ser cuando las obras son tan llamativas que en 1694 habrá que trasladar al Nazareno a la iglesia de Santiago, y durante 3 años va a permanecer en la iglesia de Santiago. Y cuando regrese, pues va a ser una de las grandes fiestas cofrades, porque ahí participan todas. Miren, tendrían sus problemas y sus pleitos, pero a la hora de la fiesta estaban las 5 casi siempre, construyendo aquellos altares tan significativos, tan llamativos. Valladolid siempre ha construido muchísimos altares. No piensen que es un invento del Corpus de los últimos años, Siempre han construido muchos altares. Hay una anécdota muy curiosa, no es de cofradías, pero no me resisto yo a contarla. Cuando también en estos años, 1715, se canoniza a un santo llamado San Félix Cantalicio, nos cuenta Ventura Pérez que cada orden religiosa, que eso se llevaban bastante peor con las cofradías, pues construían su propio altar. Y entonces los jesuitas construyeron el suyo para la procesión general al final de la calle Platerías en la Veracruz. Y los frailes descalzos construyeron el suyo en la plaza del Ochavo. Se acercó un jesuita, para que vean ustedes las rivalidades de los altares, se acercó un jesuita y le dijo al fraile descalzo, se quedó mirando al altar, era un altar como de estanterías con niños Jesuses, todos así dispuestos como los botes en las boticas, y le dice el jesuita, así bajándose las lentes, lo cuenta Ventura Pérez, y le dice el jesuita al fraile franciscano, buena botica tiene usted aquí montada. Y dice el fraile franciscano, bastante menos fino que el jesuita, dice, pues si tengo buena botica, así lo dice Ventura Pérez, púrguese aquí y a cagar a su altar. Y nos dice Ventura Pérez, contestación que fue muy celebrada en Valladolid, es decir, contestación que en aquella época, si hubiese existido Ángel Cuaresma, Luis Amo, el norte de Castilla y todas estas, Radio Valladolid Cofrade, pues lo hubiesen contado, ¿no? Bueno, pues eso es lo que pasa, para que vean ustedes que somos bastante más educados en los tiempos actuales. Bien, pues se levantaron altares en aquella función cuando vino el Nazareno. No piensen que de la iglesia de Santiago vinieron por la Plaza Mayor, la calle del Peso o Jesús, no. Fueron hasta la catedral, hicieron función en la catedral, dicen aquí el libro de actas, hizo su función en la Santa Iglesia el señor deán y cabildo, asistiendo el ilustrísimo señor don Diego de la Cueva y Aldana, obispo de Valladolid, y su obispado, y predicó el doctor don Juan de Arce, canónigo magistral de esta Santa Iglesia. Donde había función, había sermón, eso era verdaderamente lo entretenido. Y al día siguiente, 15 de junio de 1697, es cuando vienen con el Nazareno, con todos los altares. No tenemos ningún detalle de lo de altares como los del franciscano descalzo y el jesuita. Y ese 15 de junio de 1697 probablemente es cuando se produce ese primer besapié.
Las obras continúan en el siglo XVIII. Como ven, vamos ciertamente deprisa, no vamos a minuto por año, vamos a tardar menos. En el principio del siglo XVIII, ¿cuáles son las dos asignaturas pendientes de la cofradía? Pues hacer un buen retablo para Jesús Nazareno, y después lo del retablo les va a llevar mucho tiempo. Se ve que aquellas personas no tenían reloj, clarísimamente, porque se estuvieron reuniendo para hacer el retablo, para las trazas del retablo, para el ensamblador del retablo, para tomar dinero a censo del retablo, durante años y años. Siempre es lo mismo. Empieza cabildo del día 10 de septiembre de 1702 sobre el retablo y otras cosas. En la ciudad de Valladolid, a 10 días del mes de septiembre de 1702, yo, Gabriel de Medina, escribano de número de esta ciudad, estando en la sala de Jesús Nazareno, se juntasen los señores alcaldes, diputados, oficiales, cofrades de dicha cofradía, según lo vienen de costumbre, para tratar y conferir las cosas tocantes al servicio de Dios nuestro Señor, bien y utilidad de dicha cofradía, habiendo sido llamados el día antes por Alonso Pérez, su llamador, tocada la campana, según costumbre, estando esencialmente los señores y dicen los señores. Y lo importante, y estando así juntos, habiendo comunicado y tratado diferentes cosas al servicio de Jesús Nazareno, se trató y acordó por todos los dichos señores, unánimes en una cofradía, y conformes deseando que se ejecutase el retablo que se intenta y se tiene voluntad de hacer para la capilla mayor de su iglesia, que se fuese según la traza y condición. Bueno, así empezaron cabildo tras cabildo durante 2 años. En este caso, pues tenían que contratar la traza, las condiciones, el ensamblador, Blas Martínez Obregón, maestro arquitecto de este obispado, ajustándose al precio de 16.000 reales de vellón, que es la menor cantidad que se había hecho postura. Le regatearon al pobre Blas Martínez Obregón todo lo que pudieron. Las cosas tocantes del retablo se sucedieron en 1703, la cantidad de dinero para la compra de la madera, 4.000 reales para la compra de la madera, se comprometía a terminarlo en el plazo de 2 años, se concluyó incluso antes de tiempo, pero se concluyó sin dorar. No es el retablo actual, era un retablo barroco, sin dorar. Se había concluido el montaje, no era cosa fácil esto del montaje, y se había situado la imagen de Jesús Nazareno. Y se empezó a pensar en los retablos colaterales. Es decir, ahí tenemos que la cofradía tiene sus dificultades económicas, como todas, costaba mucho dinero hacer las cosas, pero había una gran expansión de obras que hacer. Mientras tanto, los de la Pasión, pues, por ejemplo, aquí tenemos en el Cabildo de 1707, pues también viene un enviado de la Pasión, Andrés de la Cuesta. Algunas veces decían un embajador de la pasión o un embajador de las angustias. Se propuso esta cofradía que para los gastos que se ofrecían en la función de colocación del Santísimo en la iglesia de la Pasión era necesario discurrir como se había de disponer. Su puesto no alcanzaba el caudal que hoy tenía esta cofradía, que se necesitaba para pagar la cera, el altar, la danza, el clarín y otros gastos, que era poco el dinero que había en esta cofradía y se necesitaba para la función, más de 2.000 reales. Habían ajustado con el pobre Obregón 16.000 reales y se estaban gastando 2.000 reales en la colocación del Santísimo de la Pasión. Bueno, luego también vino la construcción del nuevo camarín de la Virgen de las Angustias en el año 1710, y antes sí que tuvieron oportunidad de empezar a adorar el retablo en 1708, el retablo de Jesús. Hubo una dificultad de un señor que parece que iba a dar dinero era cofrade de las Angustias, luego se quería pasar a Jesús Nazareno, le querían hacer mayordomo. Bueno, las cosas propias y típicas. Y a partir de 1710, las obras del camarín, que se había de ejecutar, decía el Cabildo Ordinario del 9 de marzo de 1710, en el camarín donde estaba su majestad, por cuanto estaba hundiéndose. Eso quiere decir que había un camarín anterior. Se estaba hundiendo, es que había uno anterior. Hundiéndose y de muy mala calidad, y no estar Jesús Nazareno en él con la decencia que debe tener su majestad santísima. Habitualmente se solía hablar más de su majestad para
para el Santísimo Sacramento, pero en este caso, fíjense, de su majestad, para ostentación, culto y veneración, la hechura y efigie de Jesús Nazareno, que le repito, el anterior Nazareno estaba en el convento de San Agustín, porque, eso no lo he aclarado yo antes, el Paso Camino del Calvario tenía su propio Nazareno, un Nazareno de gran calidad, por cierto, de pie, estaba de pie, le podemos ver hoy, gracias a Dios, ya en el convento de San Quirce, ha estado muchos años en el Carmen Extramuros y ya le ha recuperado la cofradía de la Pasión. Por lo tanto, fíjense, tenemos ahí un pequeño lío de imágenes de Nazareno, Luego es que la desamortización y la reconstrucción de Agapito y Revilla de la Semana Santa situó el primer Nazareno de aquí en el Paso Camino del Calvario. Pero bueno, olvídense ya de eso, porque es verdaderamente lioso. Pero lío tuvieron los de la Cofradía de Jesús Nazareno cuando quieren construir, con un maestro de obras llamado Pablo Mínguez, el nuevo camarín. Un pequeño lío porque aquel urbanismo de Valladolid era un urbanismo muy intrincado. Unas casas se metían en las otras. Y la casa de Manuel Gallo de Peralta y Andrada, vecino de Simancas, dueño de la casa que hace espaldas al sitio donde cae el camarín que se está haciendo para Jesús Nazareno, dice el libro de acuerdos. Bueno, pues don Manuel pretendía que se le hiciese puerta y entrada para la iglesia por el lugar del camarín y puerta del retablo. Vamos, casi convertirse en una especie de patrono de la capilla mayor. Que tuviese, ¿se imaginan ustedes? O sea, que hubiese de repente una puerta del hotel imperial que apareciese en el camarín. Bueno, así era aquel urbanismo intrincado. Se produce una demanda y al principio los cofrades dicen, los cofrades creían que tenían toda la razón para hacer esta demanda y van a continuar con ella. Y además van a establecer las condiciones para construir el camarín. Hay un documento en este archivo que dice declaración y condiciones para la nueva obra que se pretende hacer como la caja de la escalera para subir al camarín de Jesús Nazareno que al presente se está ejecutando, y dicha nueva obra es por la causa del pleito entre la cofradía y don Manuel Gallo, vecino de Simancas. Bueno, don Manuel Gallo va a provocar ese pleito, pero su yerno, que es su yerno, que es el heredero del mayorazgo, pues todavía lo va a provocar mucho más. Su yerno Francisco Antonio de Ayala, secretario de su majestad en su Real Archivo de Simancas, es decir, archivero de Simancas, casado con Ana María Gallo, un matrimonio que contrajeron en el año 1700. El pleito debió tener su importancia. Fíjense que ya la cofradía, ya hemos visto ya dos grandes pleitos, el de los agustinos y ahora con don Manuel Gallo, hasta el punto que el provisor de la diócesis va a mandar detener las obras, hasta que se dé posesión a don Manuel Gallo y a sus herederos de esa puerta. Finalmente deciden que la puerta no sea el camarín, sino que la puerta sea a la sacristía. Por lo menos se terminaba, porque la justicia siempre ha sido igual de lenta e igual de cara a lo largo de toda la historia, e igual de poco resolutiva. Y entonces los cofrades decidieron pues llegar, como dicen los abogados, a un mal acuerdo y no ganar el pleito. Que el mencionado señor, dice el libro de actas, el mencionado señor Francisco Ayala tiene a las espaldas de la capilla mayor de la iglesia de dicha cofradía una casa y corral, que sobre una puerta que había en la división de dicha iglesia y posesión de dicho don Francisco hubo gran pleito. Le dio a dicho don Francisco la cofradía puerta por la sacristía para que entrase en la iglesia, como consta en la escritura otorgada ante Tomás de San Juan, escribano del número de esta ciudad, en el año de 1713. Mientras tanto se estaba construyendo el camarín, se recibían continuadas limosnas crecidas a Jesús Nazareno. Eso significa que en Valladolid había una gran devoción
a la imagen de Jesús Nazareno, por parte de los celosos devotos. Entre los más importantes, a alguno de ellos se le llegó a hacer incluso mayordomo. Tercer pleito, pues con el maestro de obras, con Pablo Mínguez, que si cobraba, que si no cobraba, que si pensaba que iba a cobrar. Incluso se pidió que para concluir el camarín en 1715 el poder entregar la cantidad de 1000 reales a un tercero para que lo pudiesen administrar. En 1715 está concluido ya el camarín. En esos momentos hay una gran sequía en Valladolid y la cofradía vuelve a recibir a un embajador de otra cofradía, de la Veracruz, para hacer la rogativa al Santo Cristo de la Cruz. ¿Quién es el Santo Cristo de la Cruz? El Cristo del Humilladero. Por falta de agua, participan, altar, etcétera, etcétera. Y nos dice entonces el libro, cuando se está hablando de todas estas cuestiones, el retablo por hallarse ya dorado. El retablo mayor ya está dorado. El camarín ya está concluido. Y se presentan ante el presidente de la Real Chancillería una comisión, todo eran comisiones en el antiguo régimen, una comisión de Jesús Nazareno, pues para presentarle el programa de las fiestas que se querían hacer en agosto de 1715, pues para celebrar el final del camarín, el final del retablo, el final del dorado, el final de los pleitos. El presidente de la Real Chancillería en aquellos momentos es como el representante de la autoridad real. O sea, es una institución tan importante, es una institución que está metiéndose en la vida de las cofradías mucho más que el obispo. ¿Dónde va a parar? En el siglo XVIII el presidente de la Chancillería y los miembros de la Chancillería son los que están partiendo el bacalao de los problemas con las cofradías. El obispo no pinta nada. Yo creo que los obispos no pintaron mucho en las cofradías hasta el siglo XIX y, si me apuran, hasta Gandásegui, que tuvo una entrada, luego lo veremos, espectacular. Espectacular. Bueno, pues el presidente de la Real Chancillería dijo que solamente se hiciesen funciones en la Iglesia, que no convenían otras funciones. ¿Y cuáles eran las otras funciones? Pues hombre, a los cofrades les gustaban mucho las funciones de la Iglesia, pero no había fiestas si no había fuegos de artificio y si no había corridas de toros. Y hasta tal punto, fíjense que esto de las corridas de toros era importante, que como vieron que el presidente de la Chancillería no permitía las corridas de toros, los cofrades del Nazareno dijeron que no hacían las fiestas. Y las aplazaron un año, hasta agosto de 1716. Antes, en los primeros meses de 1716, el Nazareno estuvo